Hola, nunca se me había cortado un video en vivo. Es la primera vez que se me corta un video en vivo. Pero bueno, ahí están llegando. Los voy a esperar. ¿Sí? Vamos a esperar. Algunos que puedan ir llegando. Ya veo a algunos alumnos, veo a las ayudantes. Bien. Argenflora Jersey Crystalux. ¿Qué era lo que se criminalizaba? ¿Cuál era el hecho? ¿Cuál era el delito que se investigó en Argenflora? ¿Sí? Una infracción a la ley 19.376 respecto de las exportaciones. ¿Qué decía esta norma que había que hacer? Respecto de las exportaciones se generaba la obligación de, dentro de un plazo determinado, ingresar y negociar las divisas, ¿sí?, que se obtenían por esa operación de comercio exterior. Profe, ¿de qué está hablando? ¿Qué es una divisa? ¿Qué es una operación de comercio exterior? Etcétera. Estamos hablando de exportaciones. Cuando un productor nacional exporta, ¿sí?, al exterior, la moneda con la que le pagan son dólares, ¿sí?, porque las operaciones de comercio exterior se hacen en dólares. Entonces, en general, ¿no? Cuando yo exporto X, por ejemplo, exporto trigo, me pagan en dólares. Gracias a estos tipos penales, yo tengo la obligación de ingresar ese pago, que se llama divisas, porque es moneda extranjera, la moneda extranjera se le dice divisa, ingresar esas divisas a la Argentina y negociarlas en el mercado interno, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos dólares que ingresaron estén en el mercado y así poder equilibrar la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial, profe? Es un término de economía que tiene que ver con las importaciones, las exportaciones, la inflación y otros elementos de economía y finanzas que hacen a la economía de un país, ¿sí? Entonces, a los efectos como política monetaria y política económica y financiera de un país, se obliga a los exportadores a, dentro de un plazo, ingresar y negociar esos dólares. Aquellos que no lo hacen atentan contra el orden económico, monetario y cambiario de un país, ¿sí? Entonces, Argenflora lo que hizo fue, dentro del plazo previsto para ingresar y negociar esas divisas, simplemente no lo hizo, ¿sí? Con la entrada en vigor del decreto 590 del 91 y, digamos, el establecimiento de la convertibilidad a un peso un dólar, se derogaron aquellos decretos complementarios como el COPEX y otras circulares del Banco Central que complementaban la ley penal en blanco del régimen penal cambiario. ¿Qué significa esto? El régimen penal cambiario, que establecía que era una infracción no ingresar y negociar las divisas provenientes de exportaciones dentro del plazo determinado, el tipo de cambio, la relación de cambio, el plazo, etcétera, estaban establecidos por decreto, circular COPEX, etcétera. La ley de convertibilidad derogaba todas estas normas complementarias. Por lo tanto, hacia el futuro, desde su entrada en vigor, perdía virtualidad, ¿sí? No quedaban impunes todos los hechos
cometidos desde la entrada en vigor del decreto 590 en adelante. Pueden tranquilamente ver el principio del video después porque queda grabado, ¿sí? Entonces, con la ley de convertibilidad, eran impunes los hechos cometidos desde la entrada en vigencia del decreto en adelante, pero ¿qué pasa con aquellos hechos cometidos con anterioridad? ¿Sí? Se discutía si era aplicable retroactivamente la ley penal más benigna en este caso, es decir, aplicar el decreto que derogaba los decretos complementarios de la norma penal, si eso se podía aplicar retroactivamente. En Argenflora, lo que dice la Corte, por unanimidad, en el 97, es que estos principios penales que tienen que ver con la retroactividad de la ley penal más benigna no se aplican a decretos, solo se aplican a leyes penales, ¿sí? Por lo tanto, no podía aplicarse el decreto 590 retroactivamente a los hechos anteriores, ¿sí? Ese es el holding del fallo. Luego hay otros argumentos secundarios que forman parte del obiter dictum, que en realidad suplementan la doctrina de este fallo. Pero a grandes rasgos, en Argenflora lo que se dice es que no se aplica retroactivamente la ley penal más benigna a casos de actos administrativos. Si un decreto es un acto administrativo, solo se pueden aplicar a leyes penales. Y como no había habido una ley formal de la misma jerarquía que la ley 19.376, pues entonces no había situación más benigna para Argenflora y se lo condena. En realidad venía condenado de Cámara, ¿sí? La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico lo confirmó la condena y la Corte confirmó la resolución de Cámara. 11 meses después se resuelve Ayerza, hechos similares. Ayerza venía sobreseído de la Cámara confirmó el sobreseimiento del juzgado de primera instancia, y la Corte se divide, ya no es unánime como en Argenflora, la Corte se divide. Hay una mayoría compuesta por 5 jueces. Acá cambia la composición de la Corte, esto también es importante, cambia la composición de la Corte, entran jueces nuevos para fallar en Ayerza en el 98. Hay una mayoría de 5 y luego votos disidentes. Hay una disidencia conjunta de 3 jueces, Fait, Bogiano y Bossert, me parece. Y hay una disidencia separada de uno solo que es Petracchi, ¿sí? Esta disidencia de Petracchi es importantísima, ahora les voy a decir por qué. En Ayerza, entonces, el juzgado de primera instancia lo sobresee porque aplica retroactivamente la ley penal más benigna, el decreto de la ley de convertibilidad. La Cámara confirma el sobreseimiento y la mayoría de la Corte lo revoca por los mismos argumentos que Argenflora, ¿sí? La primera disidencia, que está liderada por Fait, no está a la decisión de revocar, sino que decide confirmar el sobreseimiento de Cámara. Pero como está en minoría, la suerte de Ayerza está sellada por la mayoría de 5 que decide revocar su sobreseimiento, por lo tanto queda condenado Ayerza. Y luego Petracchi también vota por la confirmación del sobreseimiento de Cámara, pero por sus propios argumentos. ¿Qué significa? Que la disidencia de 3 y Petracchi deciden lo mismo, pero en votos separados por argumentos diferentes. ¿Y por qué señalo esto con tanto énfasis, hablando despacito? Porque en Cristalux, 8 años después, se vuelve a discutir lo mismo y vuelve a cambiar la composición de la Corte,
de nuevo. Entonces, esta minoría de uno solo, de 1 de 9, porque en ayer serán 9 magistrados de la Corte, Petraki, que era uno solo, se vuelve mayoría en Cristalux. ¿Sí? En Cristalux, la mayoría revoca la condena que venía de Cámara y se remite a los argumentos de Petraki en su disidencia a Ayerza. Por lo tanto, las minorías, Ayerza, se convierten en mayorías, Cristalux. Es decir, en Cristalux viene condenado de Cámara y la mayoría de 5 revoca esa condena y en los argumentos, que son un par de renglones, se remite por razones de brevedad a los argumentos de Petraki en su voto solito de Ayerza. Y luego hay otro voto concurrente, ¿sí? Digamos, todos los integrantes de la Corte deciden revocar la condena, es decir, todos entienden que lo más adecuado es sobreseer a Cristalux. 5 están todos de acuerdo y se copian los argumentos de Petraki y de Ayerza. Y hay votos concurrentes. ¿Qué significa votos concurrentes? Que deciden lo mismo, pero por argumentos separados. Por una parte vota Fait. Fait dice, yo voto como voté en Ayerza, ¿sí? Estoy de acuerdo en que hay que sobreseer a Cristalux, pero no por los argumentos de Petraki, por mis propios argumentos de Ayerza. Y Argibay lo que dice en Cristalux es que dice que hay que revocar la condena de Cristalux, pero por los argumentos del voto de Fait en Ayerza, solamente considerando 7 y 13, creo. ¿Sí? Por todos estos argumentos, este fue la evolución de la Corte en los fallos más paradigmáticos respecto de ley penal en blanco y aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. ¿Cuáles son los argumentos de Argenflora y mayoritarios de Ayerza para decir que el nuevo sistema de la convertibilidad no afectaba la criminalización de los hechos anteriores? ¿Sí? Lo que dicen es que, justamente, el régimen penal cambiario lo que hace es resguardar el orden económico y financiero de un país. Por lo tanto, aquellas infracciones dañan a la economía, ¿sí? En el marco en el que está planteada la política cambiaria y monetaria de un país en un momento histórico determinado. Si esa política económica cambia, y por lo tanto hay conductas que no tiene sentido ser criminalizadas en esa nueva política cambiaria y monetaria, eso no significa que en el pasado ese tipo de conductas hayan interferido con el orden económico y financiero. Por lo tanto, el daño que realizó Argenflora y que realizó Ayerza con anterioridad a la ley de convertibilidad no quedaba licuado por la derogación de ese sistema en la actualidad porque un peso un dólar, ¿sí? En el pasado eso dañó a la economía. Por más que por la configuración actual de la economía eso no tenga sentido criminalizar hechos al futuro, eso no permite beneficiar a estas personas. Tiene una visión muy progresiva del derecho penal. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer es que Petraki lo marca en su disidencia de Ayerza, es acá estamos aplicando de manera desigual la máxima de la ley penal más benigna para otros delitos y estamos haciendo una diferencia para estos casos de delitos económicos. Así que la actividad relativa al trabajo práctico del principio de legalidad va a ir en este sentido, ¿sí? En si corresponde o no criminalizar o mantener criminalizadas estas conductas anteriores, o si corresponde en todos los casos aplicar la ley penal más benigna. En estos casos de Ayerza y Argenflora, de lo que se habla es la ultraactividad de la ley penal, ¿sí? Estas leyes lo que tienen es una ultraactividad, por lo tanto la ley penal más benigna no puede neutralizarlo, ¿sí? Porque si no carecerían de sentido. Carecería de sentido criminalizar este tipo de conductas que atienden a
proteger a la economía en un momento determinado si luego, cuando esa crisis termine, estas personas van a verse impunes. Supongamos el ejemplo del coronavirus, que tenemos el artículo 205 del Código Penal que establece penas para aquellos que infrinjan o no cumplan las medidas sanitarias de emergencia que disponga la autoridad correspondiente. La autoridad correspondiente es el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la emisión de decretos que disponen cuáles son las pautas sanitarias para manejarse en la cuarentena, por ejemplo, aislamiento obligatorio, etcétera. Es una ley temporal, ¿sí? Estos decretos no van a estar esperemos, ¿no? No van a estar para siempre vigentes. Por lo tanto, es posible que cuando la situación se normalice y ya no haya que estar aislados y podamos volver a trabajar y a salir a comprar y reunirnos con amigos y practicar deportes, etcétera, probablemente estos decretos se deroguen, los decretos de la presidencia. Van a ser derogados porque no tiene sentido. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con un planteo que se realice de aplicación retroactiva de la derogación de estos decretos a todos los casos que son de las causas penales actuales por infracción al artículo 205 en relación con los decretos presidenciales, ¿sí? ¿Se aplica o no retroactivamente la derogación? ¿Es ley penal más benigna? No. ¿Por qué? Por Argenflora, por Ayerza, por otros argumentos. ¿Creen que hay que estar al criterio de Cristalux, que es decir, que se aplica la ley penal más benigna o no? Bueno, se los dejo para pensar. En torno a esto probablemente esté pensado el trabajo práctico que tienen que entregar el martes que viene. Y por último, para terminar nuestra reunión, porque fue muy larga y ustedes son unos bochos, como siempre, se la rebancan y hacen preguntas geniales, preguntas sobresalientes que exceden un curso de elementos, ya son expertos, parece, en derecho penal. Les traigo más jurisprudencia pertinente, que está dentro de las lecturas de esta clase, no les estoy trayendo nada de afuera. Entonces, de la jurisprudencia del principio de legalidad vimos Argenflora, Ayerza, Cristalux. Vimos la opinión consultiva 6 del 86 de la Corte Interamericana. Pueden repasar el caso Kimmel contra Argentina de la Corte Interamericana respecto de ley cierta, si quieren, es larguísimo. La Corte Interamericana entiende en ese fallo que el delito de calumnias e injurias del Código Penal argentino viola el artículo 9 de la Convención Americana porque no es preciso, no es claro, es ambiguo, es vago y no puede ser aplicable, ¿sí? Porque es contrario a la Convención. Si quieren leer Kimmel, ahí tienen tela para cortar un montón. Luego, ¿se acuerdan que yo les hablaba del caso Musotto de la Corte y las exhibiciones obscenas? Bueno, la Corte en Musotto tiene que ver con la propaganda Shock. ¿Se acuerdan la del jabón? Es viejísima, yo ni había nacido, pero la vi la propaganda. Creo que era Susana Jiménez la que estaba en la publicidad. Shock decía, y aparecía medio como sin ropa. Bueno, se inició una causa penal por exhibiciones obscenas por ese hecho. Y llegó a la Corte, aunque no lo crean. La Corte lo que dice en Musotto es que el tipo penal de exhibiciones obscenas del Código Penal viola el principio de ley cierta, el principio de ley previa y el principio de igualdad. Porque al momento del hecho era imposible saber qué significaba obsceno o que la conducta del video resultaba obscena, ¿sí? En el caso Moubiel hay una delegación legislativa en el jefe de la Policía Federal Argentina para el dictado de los edictos policiales. Por lo tanto, estábamos frente a una ley penal en blanco propia. ¿Por qué? Porque una ley del Congreso le delega facultades legislativas en manos de una norma de menor jerarquía. ¿Por qué? Porque el jefe de la Policía Federal Argentina es poder ejecutivo, por lo tanto las normas que emita son decretos, ¿sí? Y el decreto es inferior a una ley del Congreso. Si piensan en la pirámide de jerarquía de fuentes, ustedes saben que las leyes del Congreso, las leyes nacionales, son superiores a los decretos. Por lo tanto, era una ley penal en blanco propia. No solo eso, sino que era de aquellas llamadas inconstitucionales. ¿Por qué?
Porque vimos en la ley de estupefacientes que la ley de estupefacientes, hay una ley penal en blanco propia, porque el Congreso delega en el CEDRONAR la especificación de qué drogas van a ser estupefacientes y cuáles no. Eso atiende a cuestiones prácticas y es constitucional. En cambio, los edictos policiales era una ficción, porque el Congreso delegaba la facultad en el jefe, o sea, el tipo penal del Congreso era delegar en el jefe de la Policía Federal Argentina la descripción de los edictos policiales. Por lo tanto, le estaba delegando en su totalidad la facultad legislativa. No le estaba dejando algunos datos, informaciones técnicas o precisiones que debían ser actualizadas atento a al carácter vertiginoso de la vida en sociedad. Le delegaba todo el contenido de la norma en violación al artículo 76 de la Constitución. Y los edictos que tenían, perseguían gente con pelo largo, alcohólicos, holgazanes. Entonces, había una delegación total de las prohibidas, ¿sí? Artículo 99.3 de la Constitución, materia penal prohibida para el Poder Ejecutivo. Lo que dijo la Corte, dijo, acá hay una delegación legislativa de las prohibidas y es una ley penal en blanco propia de las inconstitucionales. Fallo muy bien de la Corte, es viejito también. En Albornoz tiene que ver con lo que van a ver en principio de reserva. Se habla de una aplicación retroactiva de precedentes, ¿sí? Al momento de la comisión del hecho, la interpretación jurisprudencial de ese tipo de casos era una, pero cuando el caso de Albornoz llega a juicio, la interpretación jurisprudencial cambió y era más gravosa para su situación, era más represiva. Por lo tanto, lo que dijo Albornoz es: quiero que me apliquen la jurisprudencia vigente al momento de la comisión de mi hecho. No quiero que me apliquen retroactivamente la nueva jurisprudencia que agrava mi situación, ¿sí? Eso es el fallo Albornoz de la Corte, para que lo estudien. Y por último, el caso Baena contra Panamá, que es larguísimo, y que lo que dice en definitiva la Corte Interamericana es que el principio de legalidad no se aplica solamente a casos penales, ¿sí? A derecho penal, a tipos penales, a lo que está en el Código Penal. El principio de legalidad se aplica a otras ramas del derecho, ¿sí? A toda aquella norma que, por más que diga derecho administrativo, derecho laboral, derecho comercial, etc., si en realidad lo que subyace, lo latente en la esencia de esa norma es un carácter coercitivo, porque me aplica una sanción, porque me aplica un castigo, porque me quita un derecho, porque me restringe el ejercicio de un derecho, etc., pues entonces, como es restrictivo de mis libertades y de mis derechos, también le tengo que aplicar el principio de legalidad, ¿sí? En sentido amplio, por el principio pro homine. Así que esto sería la segunda parte de la clase 3. La primera se me cortó, no sé bien por qué, ahora me voy a fijar. Esta es la segunda parte de la clase, ¿sí? Vimos todo lo que teníamos para hoy. Así que yo voy a terminar de preparar el trabajo práctico número 2 de principio de legalidad y se los voy a subir. No lo había terminado ni subido porque quería ver que lleguemos a ver todos los temas, ya que si algunos temas nos quedaban afuera no los iba a incluir en el trabajo práctico para no perjudicarlos. Pero como veo que llegamos con todo y que ustedes están muy al día y digamos, con muchos conocimientos previos, ya puedo ir terminando el trabajo práctico. Así que les agradezco un montón por bancarse una clase de 1 hora y media. Y les dejo el espacio para preguntas, por si quieren evacuar algo que tenga que ver con lo que vimos hoy, ¿sí? No temas que vamos a ver en el futuro, etcétera. Temas que tengan que ver con otra materia. De lo que vimos ahora, dudas, preguntas. Claro, Daniel, pero no estamos en Zoom. No usamos Zoom porque se corta justamente. En general, videos de Facebook
no se cortan nunca, son ilimitados. Pero no se cortó por eso, porque no estamos usando Zoom, estamos en Facebook. Pero bueno, si no tienen más preguntas, les mando un beso grande y en un ratito les subo las consignas, ¿sí? Muchos éxitos, les mando un beso grande. Chau, chau.